Estamos, eh, estamos en comunicación con la doctora Diana Vargas. Buen día, doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto Bien, compartir con ustedes y su audiencia. el gusto es nuestro. Doctora, nunca viniste a compartir con nosotros la mesa de trabajo por el imperio de la ley. Cuando haya Bueno, cocido, decirle que va a venir. con usted en particular no, pero empecé varias veces, me invitan los otros, ustedes nomás no me Y quieren. nosotros no te invitamos, No, ¿verdad? ahora que yo estoy acá Cierto, va a cambiar cierto. eso. Marco, No, la dictadura No, iba a decir una macana. Mejor no. Doctora Diana, el tema este de lo que estamos viendo, de algunas imágenes, de alguna información que llega desde la cárcel de Misiones, de gente de reos que probablemente estén siendo torturados, que fueron recapturados. Incluso habla el diario Última Hora de compañeros de celda que nada tuvieron que ver con la fuga, también son sometidos a cierto tipo de torturas. ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Cuál lo que es la solución? El famoso mecanismo de prevención de la tortura, ¿qué tiene que hacer? ¿Hace, no hace? No tiene móviles. Hablábamos con un comisionado, me dice el comisionado que su camioneta estaba descompuesta, que no podía moverse. A ver, varios temas. En primer lugar, el sistema penitenciario paraguayo en eterna crisis. Hoy, este año en particular, sumado con el elemento electoral y autoridades que no hacen más que política partidaria en sus departamentos de origen, ¿verdad? Guazú en este caso, respecto al ministro y al viceministro de política criminal que se pasan más tiempo y con los vehículos y los bienes del ministerio dedicados a la interna del Partido Colorado, y eso lo digo con conocimiento de causa. Entonces, ya teniendo un sistema penitenciario en un momento, digamos, complejo sabemos, la incursión del crimen organizado, los clanes y el autogobierno, sumada a la corrupción, sin ningún tipo de intervención de autoridades que tengan la más mínima intención, digamos, de revertir alguna de estas circunstancias, entonces eso es un caldo propicio. Ahora, yendo al tema que nos interesa, que es la tortura, en estos contextos de fugas, donde hay como un, digamos, desafío al sistema, por más de que es probable que haya algunos integrantes del sistema que hayan sido parte, digamos, del plan y de su ejecución, es sabido, o sea, eso no ocurre solo en Paraguay, ocurre en cualquier país del mundo, que después hay represalia. ¿Por qué? Porque hay que mostrar resultados, mano dura y sobre todo disciplinar. Entonces, sin duda que hay prácticas de tortura, uso excesivo de la fuerza, una serie de arbitrariedades, privación de alimentos, condiciones como más difíciles, digamos, de convivencia en la cárcel en los días posteriores a una fuga o a un motín. Y yendo a tu otra pregunta respecto al rol del mecanismo de prevención de la tortura, es un órgano clave que debe estar presente desde el primer minuto, justamente por el conocimiento que se tiene desde este órgano de la lógica, de la dinámica de la cárcel y de las implicancias de este tipo de eventos y cómo después el personal cómo les cobra a los muchachos y eventualmente a las chicas que deciden ya sea organizarse, hacer un motín, etcétera. Entonces sí, yo no creo que haya excusa posible para alegar no estar ahí. Además, si vamos a un tema de recursos, el MNP no tiene únicamente un vehículo. Tengo a la vista su ejecución presupuestaria, siempre como con ciertos problemas administrativos, por decirlo de algún modo elegante, pero me resulta inexcusable la ausencia del MNP, considerando el momento en el que estamos, no solo en Misiones, sino en otras penitenciarías del interior del país también, donde hay unas autoridades absolutamente ausentes y la corrupción la corrupción del sistema penitenciario está viviendo su mejor momento.
cierto entonces que hay solamente un móvil. No, no es cierto, eso no es cierto y eso lo demuestra el presupuesto que tienen y las adquisiciones que han hecho. Eso no es un parecer, ¿verdad? Ya, y consultamos eso porque no, nos parece nomás una tomadora de pelo que el comisionado con quien hablamos nos decía, tenemos una sola camioneta y está en el taller, que tampoco es excusa para el trabajo, ¿verdad? Porque uno, si no tiene vehículo propio, no sé, sube a un bus en la terminal de ómnibus y llega, a ver, un poco en 3 horas y media, 4 horas a Misiones, ¿verdad? Y se De instala en hecho, ese lugar. hay un objeto de gasto en el presupuesto público que cobran máximas autoridades o aquellos que tienen cargos de representación, que se denomina gastos de representación y que tiene que ver justamente con con aquellos gastos que son inherentes al ejercicio del cargo. Entonces, justamente ese ingreso que tienen para poder hacer ejercer adecuadamente sus funciones, más allá del salario, ahora por supuesto no se presume la gratuidad. Por un lado está el sueldo, pero por otro están los gastos de representación, que justamente lo que se busca con ello es que en caso de que necesiten hacer gastos, por decir, propios al ejercicio de la función, puedan utilizar ese rubro, pero aparte tienen viáticos, o sea, eso sin duda, viáticos, combustibles, y eso está previsto en su presupuesto. Ahora incluso en un momento les puedo compartir la ejecución presupuestaria a hoy, porque tengo a la vista. Eso sería muy interesante e incluso muy interesante, doctora, para nuestro semanario. Tal vez ya te enteraste, tal vez no. Nosotros tenemos ahora desde hace 15 días un semanario. Lo lanzamos cada lunes. En principio es digital y algunos números impresos para tener acá en la mesa de trabajo de Por el Imperio de la Ley y otras programaciones. Pero esos números dentro de una infografía sería letal realmente para develar un poco e incluso a ver un poco los beneficios que uno tiene en esos cargos y cómo no hace absolutamente nada. Porque hablábamos con el doctor Rolón antes de hablar contigo y decíamos, esa tortura que veíamos que se producía en aquel luctuoso hecho del 2020 en la Marina de Ciudad del Este, no hay ni siquiera un comunicado de parte del mecanismo de prevención de la tortura y mucho menos del Ministerio Público. Doctora, ¿usted sabe quiénes son los fiscales de derechos humanos del Ministerio Público? Pues nosotros le llamamos a la unidad y todas están o todos están ocupados, muy ocupados por lo visto, pues no pueden dar una sola entrevista a este medio, ¿verdad? Ese es el cementerio de las causas penales. Yo creo que hay que cambiar el nombre de la unidad. Y no lo digo en broma, o sea, es lamentable. Y lo mismo con relación al mecanismo de prevención de la tortura. O sea, realmente, cuando hablamos de violaciones de derechos humanos en Paraguay, no le toca a cualquiera. Le toca a aquellos que ya tienen una vida de exclusiones. O sea, esa misma selectividad con la que opera el sistema penal, a la inversa, se aplica también para quienes son, digamos, las víctimas ideales, entre comillas, de violaciones de derechos humanos en Paraguay. O sea, personas que no tienen voz y órganos como, en el caso del mecanismo, que tiene que trabajar desde un enfoque de prevención y para ello tener una presencia frecuente, periódica en todos los ámbitos de encierro. ¿Qué es lo que se busca? Que levante esa opacidad de la cárcel, es lo que se busca, justamente ponerle un poco de luz. O sea, ¿acaso hoy sabemos lo que pasa al interior de las cárceles o solamente el PCC cada tanto con sus videos nos muestra lo que pasa al interior de la cárcel? Y No, lamentablemente para eso sí. se crean estos órganos. Y lamentablemente sí, ¿verdad? O cuando una facción como la de Rotela degolla a otros seres humanos que supuestamente forman parte de otras facciones criminales. Ahí vemos qué es lo que hay en la... O cuando un documental de Netflix nos muestra lo patético y lo inhumano que es vivir en Tacumbú, por ejemplo. Es así. Ahora,
¿qué es lo que, hacia dónde vamos con el sistema penitenciario, con autoridades que están dedicadas, como decíamos, a la política electoral y aunque no lo tuvieran, no tienen ningún conocimiento ni expertise en el tema y pareciera que tampoco compromiso? Y por otro lado, los órganos de derechos humanos que tienen un mandato legal específico, no solamente en el sistema penitenciario, sino en otros ámbitos de encierro, se van debilitando y realmente es lamentable porque quienes terminan siendo obviamente más perjudicados porque están más expuestos y no tienen ni siquiera a dónde recurrir son las personas que son sujetos de estos ámbitos de encierro. Entonces es realmente lamentable y no dudo que ustedes coincidan con que esta crítica no tiene más que la intención de evidenciar una situación que tiene que cambiar. O sea, no nos cuesta a veces hablar del tema porque hemos estado por esos lares y sabemos que sí se puede hacer, incluso con escasísimos recursos como nos tocó en los primeros años, donde literalmente nos íbamos en nuestros vehículos y sin viáticos, sin asistentes, sin todo lo que hoy se tiene. Entonces, es realmente lamentable. Yo no estaba al tanto de eso que mencionas, Diana, de la actividad proselitista del ministro y algunos de sus viceministros, que suscribo. Yo cuando son nombrados, escucho por primera vez esos nombres vinculados a un tema que evidentemente no conocen, no tienen experiencia, y sobre todo tomando en consideración la situación delicada de crisis de varias décadas, que yo creo que ya es un problema estructural todo lo que sucede en las cárceles nuestras, lo único nuevo es la presencia de organizaciones criminales. Después todo es algo que uno lee informes de hace 3 décadas, 2 décadas y nada ha cambiado. Ahora, parece que en el MNP también hay gente que se dedica al proselitismo y no a... Tenemos que renunciar a que todas las instituciones funcionen hasta que terminen las elecciones del año pasado. No, claramente la República se supone que tiene que seguir funcionando y ahí no solamente hay cuestiones éticas, sino también hay prohibiciones legales. Y claramente terminan afectando el funcionamiento de las instituciones y lo peor de todo es que algunos de ellos pretenden dar lecciones de ética. O sea, hay como muchas incoherencias ahí, solo que a algunos les reclamamos más y con otros somos como un poco más condescendientes, ¿verdad? Asumiendo que tienen como un aura angelical. Hay temas que son tabúes en nuestra sociedad, sobre todo en ciertos ámbitos. Y es muy difícil criticar a ciertas instituciones y personas. ¿Cómo ves el rol de las organizaciones de derechos humanos de frente a lo que ocurre en el campo de la tortura y a la labor del MNP concretamente? Y de absoluto silencio, y hasta diría un silencio cómplice. Esto no es la primera vez que lo digo, he tenido discusiones al respecto con grandes amigos que están en el ámbito de las organizaciones de derechos humanos y han dejado pasar demasiado en nombre de es un compañero, es una compañera o es un aliado, los enemigos están del otro lado. Entonces se alimenta, digamos, como pretexto para no criticar inconsistencias, omisiones, errores, negligencia y hasta planillerismo, podríamos decir también. Ese es el pretexto. Es que de hecho ha habido. En ciertos ámbitos de las organizaciones de derechos humanos, cuando alguien critica se dice, quiero entender nomás bien, es un aliado, es de los nuestros, no se puede... Es de los nuestros. Sí, le estás haciendo el juego al enemigo. Eso es muy peligroso, porque alimenta a personajes que, y digo en esos términos porque algunos de ellos no merecen, a mi criterio, ningún respeto, porque no han desarrollado de manera ética, comprometida, una labor tan relevante para nuestra democracia como es trabajar en el ámbito de la promoción de los derechos humanos. Pero como vemos, yo decía, como un silencio casi cómplice de no criticar porque son de los nuestros y resulta que el enemigo está del otro lado, y cuando que estas personas como no han dejado nada a su paso o incluso han hecho más daño y destruido instituciones. ¿Y cuáles son las perspectivas? ¿Hay posibilidad de que eso cambie, de que haya gente comprometida con los derechos humanos, más allá de
lo perjudicial que finalmente es para el fin que se propone el mecanismo que mucha gente, entiendo, vio con esperanzas de que algún avance se logre en el ámbito de la prevención de la tortura y de la tortura en general. Es posible que en algún momento... ¿qué tiene que pasar, mejor dicho? Vamos a plantearlo como otra pregunta. ¿Qué tiene que pasar para que gente verdaderamente comprometida esté ahí? Porque si uno ve que hay gente que dice que no tiene vehículo, otro que está haciendo proselitismo, gente a la que ni se escucha, ha pasado eso en estos años, uno no sabe qué hizo en esos 5 años, no dejó nada. ¿Qué tiene que pasar para que cambie eso? Una pregunta compleja. No, la verdad que no tengo una respuesta y yo no soy una mujer de fe, no creo tanto en los milagros. Entonces, me parece que es complicado lamentablemente el escenario porque la institucionalidad está muy afectada y va más allá de incluso de personas que circunstancialmente han pasado y que como decíamos no dejaron al menos nada bueno a su paso y cuesta, digamos, recuperar eso, sobre todo porque no hay un contexto tampoco en las organizaciones de exigencia, por ejemplo, de rendición de cuentas o de resultados. Entonces, no hay un escenario muy propicio, digamos, para que eso cambie, ¿no? Como que ya se instaló esa dinámica de poca exigencia, de un nivel no muy riguroso en materia de intervenciones, súper tardías, cuando que la ley establece plazos, pero nadie reclama eso. Entonces, no veo, lamentablemente no Una última. No se ve la luz al final del túnel, entonces. Y noche, la verdad que no. Una pregunta vinculada a este concepto, a este enfoque de prevención de la tortura. Cuando el hecho ya se produjo, o sea, ya tenemos víctimas de tortura, ¿cuál es el rol de una institución como el MNP? En primer lugar, es bueno siempre hablar de esto porque creo que es un concepto que se conoce poco, no solamente en Paraguay, sino en el mundo. El enfoque de prevención de la tortura implica ir hacia aquellos factores propicios para que eventualmente ocurra un hecho de tortura o de malos tratos. Ser capaces de identificar qué factores están, digamos, detrás y actuar sobre ellos. Ahora, yendo a tu pregunta, una vez que ocurre, ¿me tengo que cruzar de brazos? Total, ya ocurrió y mi enfoque es preventivo y no tengo nada que hacer. No, absolutamente. Por un lado, asegurar que se activen los mecanismos para investigar aquello que ya ocurrió en materia de tortura y conociendo el funcionamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos. Quiero nomás repetir eso, se activen los mecanismos que tienen que funcionar cuando se produjo el hecho de tortura. Eso tiene que ver desde un diagnóstico médico adecuado, unas medidas de prevención para que no vuelva a ocurrir con relación a las personas que ya fueron víctimas. Recupera. Vamos a cortar porque sale mal. Sí, se puede recuperar y después ya entramos con Lucas. Sí, pero con Lucas o Natalia, ¿verdad? O Natalia, pero quedó muy claro. Yo me quedo con que no hay luz al final del túnel y ese se tiene que activar o se activa después de ocurrir el hecho. Eso es un contrasentido, doctor. Es un contrasentido. O sea, Diana, estamos nomás diciendo acá, se activa el mecanismo después de ocurrir el hecho. Y una vez más, anoté y estoy aprendiendo acá los términos de derechos humanos y todas estas instituciones que son tan importantes para los seres humanos, para la gente que vive en esta república. Mecanismo de prevención, ¿no? Dice el nombre. ¿Y cómo se va a activar después de ocurrir el hecho? Y por eso decía, a veces, que si bien la labor es preventiva, a veces toca intervenir una vez ocurrido. ¿Y qué es lo que
como órgano, decía como en dos fases. Por un lado, asegurarte que las instituciones que tienen que intervenir intervengan, pero además adecuadamente. Y eso únicamente con un acompañamiento asegurándote que los diagnósticos médicos sean adecuados. Hay unos protocolos, se denomina Protocolo de Estambul, que establece como unas reglas de cómo se debe relevar adecuadamente cuando está el registro de casos de tortura. Pero no puedo terminar la siguiente idea, que tiene que ver con identificar esos factores que decía yo al inicio de riesgo para que las demás personas privadas de libertad, quizás no involucradas directamente en el hecho, ya sea la fuga, el motín, el levantamiento, puedan eventualmente ser víctimas de tortura. Entonces, ¿qué medidas yo voy a tomar para evitar represalias? ¿Cómo mitigo ese? Porque es un capítulo gigante dentro de la labor de los MNP del mundo, es mitigación de los riesgos de tortura, que es lo que se da en este tipo de escenarios. Entonces, ¿qué medidas yo? Y además está súper claro qué tipo de medidas se pueden tomar para que el personal sepa que se está observando y que va a haber un seguimiento para justamente, como una forma de que sepan que se les está mirando desde afuera. Y eso se dialoga con el personal, se establecen como canales de comunicación, se establece no solamente con las autoridades aquí en Asunción, eso se hace en el lugar. Hay que dar señales, lo simbólico juega mucho, y para eso es que se supone que hay una formación técnica que te permite estar en estos órganos, y que se supone que tenés clara la hoja de ruta que tenés que poner en práctica para mitigar los riesgos de tortura en circunstancias así de crisis. Tremendo esto. Esto es para todo un programa y no para Sí. 1 hora, ni 40 minutos, ni 20 minutos, porque en realidad tenemos que instalar esta urgencia de que los ciudadanos conozcan, de que conozcamos la realidad que viven muchos compatriotas, ¿verdad? Y no porque estén privados de su libertad dejan de ser ciudadanos ni dejan de ser compatriotas nuestros, ¿verdad? Lo que el sistema penitenciario debía de buscar o lo que debe en realidad de buscar es devolvernos a estas personas y que puedan ser insertadas en algún momento dado a la sociedad, y no devolvernos criminales profesionales o masterados o doctorados en criminalidad, ¿verdad? Algo más, No doctora. solo, Sí, sí, no sí. solo en criminalidad, coincido en lo que decís, sino con su dignidad aplastada. Y ese Sí. es un problema de seguridad. Si no nos importan los derechos humanos, porque tenemos una herencia muy pesada de la dictadura, creo que sí a una mayoría de la población le importa la seguridad. Si a 15.000 seres humanos, más o menos los que están privados de libertad hoy en el sistema penitenciario paraguayo, les pisoteamos sistemáticamente su dignidad todos los días y nadie actúa para que eso deje de ser así, ¿qué esperamos que ocurra cuando salgan Y como sociedad? no. Lo peor de lo peor. Justamente estábamos y volvemos nomás al inicio de la conversación con el doctor. Decía, gente que entra, ingresa y es golpeada para una tipo bienvenida. Golpeada, creo que lo mínimo. Incluso sometida sexualmente, sometida psicológicamente. Entonces, ese básicamente despojo humano es lo que a la sociedad se le devuelve de las cárceles, ¿verdad? Y como vos decís, doctora, ¿qué esperamos de ese tipo de gente? O sea, nada bueno, básicamente, ¿verdad? Y por lo menos no les damos herramientas para una vida, para que tengan acaso posibilidad de una vida distinta. Aparte, hay que tener siempre presente los groseros índices de prisión preventiva. Casi el 70% presumimos que son inocentes, y además no tenemos que fiarnos demasiado en la labor policial y fiscal. A quienes son los que les meten presos. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Las actas, los procedimientos policiales, veíamos hace poco cómo ejecutaron a un joven que supuestamente había robado una bicicleta. El propio dueño de la bicicleta aparece y le dice: no, a mí no me robó nada. La pobre hermana tuvo que pagar 800.000 guaraníes. 2 días después ejecutan al chico. Y por supuesto... Sobre ese punto, quiero leerle, estoy buscando la tapa de hoy quiero ver si tiene que ver con lo que nos estás contando.
la tapa de... Tenemos la tapa de PDS con... Sí, 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 tengo a mano, tengo a mano. Pero quiero encontrar yo... En el grupo, ahora Y envío estoy en el buscando en grupo. el grupo y no encuentro. Ahora envío. Ok, acá, no, ahora acá, Diana. Sí. ¿Tiene que ver eso que señalás con esto? La Sala Penal integrada por los ministros Antonio Frete, César Diesel y César Garay declararon inadmisible la casación planteada por el Ministerio Público y confirmó el sobreseimiento definitivo para el senador Javier Zacarías Irún, además del sobreseimiento provisional para su esposa Sandra MacLeod en el proceso por lesión de confianza. Entonces, alguien que roba una bicicleta o que roba pomelos termina preso. Y probablemente lo asignan a una celda al lado de los del PSC que se fugaron y después torturado. Y quienes cometen estos delitos contra el erario público y cometieron delitos de manera continuada, sobreseimiento. Esa es la política criminal vigente en el Paraguay. Y tenemos una serie de actores que son muy funcionales a que esto ocurra, y creo que hay una gran responsabilidad del Ministerio Público, un grosero sometimiento de parte de esa institución al poder político. Entonces dejemos de engañarnos y de pedir mano dura para unos prójimos que ni siquiera tuvieron, no me refiero absolutamente a la impunidad, pero pongamos en perspectiva. Y realmente, si nos preocupa la seguridad de esta república y el funcionamiento de las instituciones, tenemos que mirar a este tipo de hechos, por ejemplo, que hoy están en la etapa de PDS, y cómo terminan cuando el sistema judicial se ocupa de ellos. Creo que está un poco por ahí el problema. Así mismo. Ladrones de guantes blancos o cuellos blancos disfrutan de lo que robaron y de lo que hurtaron y de lo que se apropiaron dentro otra vez de la función pública, ¿verdad? Sí. Y gente que roba bicicleta, pomelo, garrafa, se va y se le somete no sé, a la humillación permanente, diaria y permanente. Sí. Sí. Y esperamos que después no vuelvan a delinquir. No, eso es irrisorio, ¿verdad? Es un chiste eso. Doctora, muchísimas gracias, y bueno, y vamos a ver cuándo te tenemos en la mesa de trabajo de Por el Imperio de la Ley. Cuando ustedes me inviten, y si me escriben, ahí les paso el documento comprometido respecto al uso de recursos públicos. Ok, te escribimos, doctora, Bueno, gracias. Un gusto. Igual. Te informó PDS Radio TV Digital. La doctora Diana Vargas, especialista en derechos humanos y una luchadora de este derecho que, no sé, pasa desapercibido muchas veces y pasa desapercibido frente a nuestras narices.